Voy a empezar la grabación para que cuando ya los niños que no pueden asistir se puedan conectar, la puedan ver por YouTube. Mire, ahí está Carlos Cuellar. Cuellar sí creo que es de sexto A. Mire, acabó de llegar Cuellar. Listo. Bueno, ahí lo registramos. Bueno, chicos, buenos días. La guía, la guía número 5, mire, llegó Arenas Joan Sebastián, ese es de sexto B. Listo. La guía número 5 tenía un tema muy interesante que es la leyenda. Hemos visto, ya con esto cerramos. No se le escucha. Mi amor, debe ser tu internet, porque pues ahí hay problemas, algunos tienen problemas de conexión, porque creo que la mayoría sí me está escuchando. ¿Listo? ¿Sí me escucha la mayoría? Sí, profe. Sí. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, como les venía diciendo, ya llevamos 3 temas. El primero, el mito, ¿cierto? Recuerdan, hablamos del mito, de cómo se daban explicaciones a la creación de cosas. ¿Listo? Por lo menos del trueno, de la lluvia, etcétera. Y finalizamos hoy con la leyenda. La leyenda son basadas en la realidad, cogen como una acción de la realidad y la llenan de elementos fantásticos, ¿cierto? Para poder explicar y para dar una lección sobre algún tema. Ejemplo, La Llorona. Todos conocemos la leyenda de La Llorona, ¿cierto? La Llorona, ¿por qué llora? A ver. Porque ella asesinó a su hijo. Ella mató Porque ella, a exactamente, porque mis hijos, y llora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella asesinó o mató a sus hijos o muchos dicen que los abortó, ¿cierto que sí? Entonces, esa leyenda sirve para contar una lección de que eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, cuando usted se muera se va a convertir en una llorona, ¿cierto que sí? Ese es el cuento por ahí, ¿cierto que sí? Entonces, esa es la lección que se busca enseñar con esa leyenda. Otra lección de la Llorona es que por lo menos ¿a quién se le aparece la Llorona usualmente que dicen que se le aparecen y después quedan con los ojos rojos y vueltos nada? ¿A quién se les aparece la Llorona? Usualmente. Hombres infieles. A los hombres. Yo la he escuchado, pero no la he visto. ¿A quién se le aparece usualmente que dicen, uy, yo vi la Llorona? ¿Saben a quién? A los hombres borrachos que andan por ahí en la calle a medianoche y en la madrugada, ¿cierto que sí? Ah, bueno, eso es también una... Ah, ven que sí. Le chupan alcohol por el ombligo. Ah, bueno, y eso sabe qué es lo que pasa, dan una lección de que uno no debe andar en la madrugada borracho en la calle. ¿Por qué? Porque se le aparece ¿quién? La Llorona, ¿cierto? Y entonces a uno queda con los ojos rojos y yo no queda, aunque eso yo creo que es el guayabo más que la propia Llorona. Entonces eso también tiene otra enseñanza de que nosotros no debemos andar en la calle borrachos en la madrugada. ¿Por qué? Porque posiblemente se le aparece la Llorona, ¿cierto? Y que cuando le llora a uno cerquita, que está lejos, y que cuando uno la escucha lejos, que está cerquita, ¿cierto que sí? Ah, bueno. Todo es, entonces todo eso es basado en hechos reales, pero con elementos fantásticos que buscan dar una lección. Por lo menos el Moán busca ¿qué? ¿Ustedes han escuchado la leyenda del Moán? Yo no. ¿No? No, profe. Angarita Darle acaba de llegar. Él es un ser que cuida los bosques y que si usted le hace daño a los bosques, el Moán a Harrison también. Por allá el del vallenato, por favor. Mandón Navarro. ¿Dónde estará Mandón Navarro? Listo, Jesús Manuel, listo. Resulta que usted si empieza a dañar los bosques, a talarlos y todo eso, el Moán llega, lo asusta, le hace de todo, ¿cierto? Entonces es como nosotros debemos conservar la naturaleza. Entonces, cada leyenda tiene una enseñanza, ¿cierto que sí? Y busca como que los seres humanos no hagan cosas que no deben hacer. Entonces, para resumir el cuento, yo les tengo unos videitos, un videito donde explica algunos aspectos de
la leyenda y después vamos a ver las leyendas más importantes que tenemos acá en Colombia. Entonces voy a compartir pantalla en este momento y les voy a mostrar el primer video que nos muestra las principales características de la leyenda. Las leyendas son narraciones que cuentan un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten de forma oral. Las leyendas pueden estar escritas tanto en prosa como en verso. Suelen ser narraciones simples que se caracterizan por su brevedad. Las leyendas presentan un fin didáctico. Los personajes suelen ser reales. Las leyendas se transmiten de generación en generación. Es común que empiecen con una muletilla. Por ejemplo, dice la leyenda que, para hacer más creíble la historia, se hace uso de lugares geográficos reales. En las leyendas aparecen elementos mágicos, fantásticos o sobrenaturales. Las leyendas religiosas son aquellas que recopilan información de algún evento, como las apariciones, episodios de la vida de algún santo, etc. Las leyendas escatológicas tratan sobre temas finales, como la muerte o el juicio final. Las leyendas etiológicas pretenden explicar el origen de distintos elementos naturales. Las leyendas locales se basan en supuestos acontecimientos que han sucedido en una zona determinada. Las leyendas urbanas suelen tener un carácter terrorífico, que sean comunes en muchas ciudades. Las leyendas rurales son las que se narran en comunidades de campo. Hablan sobre animales sociales y elementos sobrenaturales. Listo, mis chicos. A ver, ¿cómo salgo de acá? Dejaré compartir pantalla. Bueno, ahí vimos cómo algunos elementos de las leyendas, lo que ustedes tenían en la guía, existen las leyendas rurales que usualmente se le atribuyen por lo menos un animal o algo, como el Moán es una de ellas, de que pues cuidan la naturaleza, etcétera. Señores, voy a silenciarlos a todos. ¿Cómo es que yo silencio a todos? Ay, yo no me acuerdo. Bueno, y están las leyendas urbanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi pueblo hay una leyenda urbana muy interesante, y es que en el pueblo donde yo me crié, se llama Pamplona, y al frente del batallón hay una casa antigua. Eso es una casa fiscal. ¿Qué son las casas fiscales? Que solamente pueden vivir los del ejército, ¿cierto? Porque está al frente del batallón. Y resulta que esa casa fiscal es como un castillo, es de las más grandes que hay, de las casas fiscales, pero nadie ha podido vivir ahí. ¿Por qué? Porque dicen que espantan. Y en la noche se pasan por ahí y dicen que hay una persona que se para allá, que se ven personas dentro de la casa, en fin, entonces eso en las noches mucha gente se va para allá a ver si es cierto, que lo espantan, que yo no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces eso es una leyenda urbana, dicen que ahí asesinaron a mucha gente en la época de la violencia con la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, hizo que allá mataron, era como una casa de tortura que tenía el ejército, y que por eso era que
deambulan muchas almas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una leyenda urbana, ¿sí? Entonces, esto existen que son basadas en hechos reales, pero con aspectos que son fantásticos, ¿cierto que sí? Nosotros tenemos muchas leyendas, que la bruja, que el yo no sé qué, que si ven un pájaro grande, que esa es una bruja, y a raíz de eso, pues a la gente se le ha metido a veces en la cabeza, y por lo menos también eso es para el páramo donde yo vivo, porque pues donde yo me crié, ahí está Pamplona, Motisco, Asilos, todo eso es páramo de Santurbán, y resulta que allá había muchos cóndores, y los cóndores son como unos chulos, pero son grandísimos. Eso es como un carro grande. Ese animal es grandísimo. Y ellos solamente comen carroña, o sea, es decir, animalitos muertos. Y el cóndor es el símbolo, está en nuestro escudo nacional, ¿cierto que sí? Entonces la gente, pensando de que eran brujas, ¿qué hacían? Mataban los cóndores, porque decían que era la bruja y que esa bruja se paraba en la choza de la casa, en el techo y que yo no sé qué. Entonces, por lo menos hubo una capacitación o hubo un momento en que les tocó ir a las casas de las veredas, etcétera, etcétera, a explicarles a la gente que esas no eran brujas, sino que eran cóndores que ayudaban al medio ambiente, que tenían una función, que por favor no los mataran, etcétera, etcétera, y empezar a educar a los niños en las escuelas para decirles que esa no era ninguna bruja, sino que era un cóndor, porque usted ve el cóndor y usted queda impresionado. Yo solamente he visto el cóndor 2 veces en mi vida, una vez allá en el páramo de Santurbán, que estaba trabajando, y ese animal es gigante y pues si usted lo ve de primerazo y usted no sabe, usted le da miedo, ¿cierto? Pues imagine con este pedazo todo pelado, la cabeza ahí toda fea, con un cosito ahí blanco acá, y un animal otro que, pero es que las alas son impresionantes, es como de grande como uno. Y le digo más grande, pues claro, usted se espanta. Usted dice, eso quién sabe qué animalejo será, me va a matar, eso es una bruja. Claro, buscando explicaciones fantásticas para un elemento natural como el cóndor. Entonces, ahí también. Otro cuento es, por lo menos para allá hay muchas lagunas, entonces que está que la laguna es el pato dorado y que yo no sé qué, y que el patico uno tiene que seguirlo, o en otras cosas debe ser el venado, entonces que lo seguían y que lo mataban y que entonces ahí encontraban oro, etcétera, etcétera. Entonces, la gente tenía esas explicaciones para elementos de la naturaleza. Entonces está la hora que por lo menos cuando usted va a Cácota y por lo menos esas lagunas son muy bonitas porque pues eso es súper frío, pero ahí hay unas lagunas que son como nacimientos y eso es totalmente transparente el agua. Entonces se dice que ahí era que habían tesoros y que el pato se esconde y que yo no sé qué y que pito y flauta. Entonces como buscando también preservar esa parte natural. Es más, que no se le puede tirar piedras porque entonces baja la neblina y eso se cierra todo, eso porque eso prácticamente uno no ve un metro más adelante y que usted no puede bajar del páramo. Entonces son muchas cosas, muchas explicaciones fantásticas para hechos naturales. Ahora les quiero compartir con ustedes un video donde muestran las principales leyendas de nuestra región, de Colombia. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan y pues conozcan algunas otras leyendas que de pronto ustedes hasta el momento no conocen. Leyendas urbanas de Colombia. Los túneles de Bogotá. Cuenta la leyenda que existe una red de túneles debajo. Uy, es que pena, está como lento el internet. Debería ver. Estos días el internet ha estado, pero malo. Debería ver. Madre, internet. Vamos a ver. Si le meto el de mi celular por un momentito. ¿Ustedes no les pasó que ayer los de comunicar se quedaron sin internet toda la tarde? De la ciudad. Hay muchas versiones de los recorridos que hay en estos túneles. Supuestamente hacen pasajes subterráneos que comunican a la Casa de Nariño con la estación de ferrocarril de La Sabana. Otros túneles, construidos por los jesuitas,
propietarios del Colegio Mayor de San Bartolomé, llevan Pues desde el se colegio escucha como que hasta el Palacio entrecortado. de Justicia y el Congreso. Se dice que los túneles sirvieron como escondite o vía de escape para funcionarios públicos. Espérenme tantito. Voy a conectar a mi internet. Si se cae un momentico, no se estresen, que me voy a conectar a mi internet. Porque está muy lento el internet de comunicar. Qué pena con ustedes. Ustedes saben que eso acá es difícil. Vamos a ver. Que lo coja. Leyendas urbanas de Colombia. Los túneles de Bogotá. Cuenta la leyenda que existe una red de túneles debajo de la ciudad. Hay muchas versiones de los recorridos que hay en estos túneles. Supuestamente hacen pasajes subterráneos que comunican a la Casa de Nariño con la estación de ferrocarril de La Sabana. Otros túneles, construidos por los jesuitas, propietarios del Colegio Mayor de San Bartolomé, llevan desde el colegio hasta el Palacio de Justicia y el Congreso. Se dice que los túneles sirvieron como escondite o vía de escape para funcionarios públicos, presidentes y clérigos. La patasola habita entre la maraña espesa de la selva virgen y las cumbres de la llanura. Con la única pata que tiene, avanza con rapidez asombrosa. Es el ser más temido por los colonos, mineros, cazadores, caminantes, agricultores y leñadores. Algunos aventureros dicen que es una mujer bellísima, que los llama y los atrae para enamorarlos, pero avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas lascivas, hasta transformarse en una mujer horrible, con ojos de fuego, boca desproporcionada, de donde se asoman unos dientes de felino, y una cabellera corta, despeinada, que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. El burro parlanchín. Hay quienes aseguran que en las faldas del cerro de Monserrate, en una de esas casas rodeadas de amplios espacios con sembradíos y paz, habita un burro que habla. Algunas personas han comentado que no lo han visto, pero que sí lo han escuchado a lo lejos. La barbacoa. El guando, más conocido como barbacoa, es una especie de andamio hecho de tablas o de guadúa picada en forma de camilla, cubierta por una sábana blanca, bajo la cual se supone va un muerto. En algunas regiones le dicen el guanco o barbacoa. Este espanto va acompañado de 4 personas, que generalmente son los cargueros del muerto. Aparece a la orilla del camino, a la orilla de un torrente, cerca de un pantano o entre el bosque. El diablo suelto. Se dice que ocurrió un Viernes Santo en una discoteca de Medellín. Un joven sacó a bailar a una muchacha y le pidió a esta que no mirara sus pies, pues temía que no pudiera llevarle el ritmo. Pero ella, curiosa, los miró y cayó en estado de coma. Descubrió que eran unas garras espantosas. Cuando revisaron los videos de seguridad de la discoteca, vieron que la joven bailaba sola por todo el local. El sombrerón. Cuenta la leyenda que este peculiar hombre, que siempre vestía de negro, vivió en épocas lejanas, en diferentes pueblos de Colombia. Se caracterizaba por usar un sombrero negro, montar un caballo del mismo color de la noche y estar acompañado por 2 perros con cadenas. No hablaba con nadie, ni hería a nadie, más bien aparecía y desaparecía mágicamente. Se le podía encontrar durante las noches en la orilla de caminos, persiguiendo a borrachos, peleadores, trasnochadores y jugadores tramposos. Los supuestos testigos afirman que la figura sale al camino a todo galope, con un fuerte viento helado. De este modo los hace correr mientras grita que si los alcanza, se los va a poner antes de desaparecer misteriosamente. Cuando la luna es prominente en el cielo nocturno, es fácil confundirlo con las sombras de las ramas y los arbustos.
Así, el oscuro y escalofriante hombre aprovecha para espantar aún más a sus víctimas, quienes huyen despavoridas. El hombre caimán. Cuenta la leyenda que hace mucho a un hombre le gustaba espiar a las mujeres cuando ellas se bañaban desnudas. Su deseo era tan grande que fue con un brujo para que le preparara un brebaje y así convertirse en caimán y poder nadar discretamente por el río sin ser visto. Cuando llegó y le pidió su deseo al brujo, este hizo 2 bebidas, una roja para convertirse en caimán y otra para volver a ser humano. Tras esto, el hombre fue con un amigo y cuando llegaron al río donde estaban las mujeres, tomó el brebaje rojo y se convirtió en caimán. Su amigo, tras ver la transformación, del susto dejó caer la botella que contenía el otro brebaje, que era para que se convirtiera en ser humano. Y unas cuantas gotas cayeron en la cabeza del otro, transformándolo en un hombre caimán, mitad hombre, mitad caimán. Tras el bullicio y la sorpresa, las mujeres huyeron de inmediato, al ver este ser, pensando que se las comería. Algunos cuentan aún que aquel hombre caimán acecha todavía los ríos, asustando a las mujeres hermosas o lavanderas, pero otros relatan que en el río donde él fue descubierto ya nadie más se baña, y solo era visitado por su madre, quien le preparaba y llevaba la comida que a él más le gustaba. El Moán. Cuenta la leyenda que el Moán es un ser horrible y corpulento, que tiene una larga cabellera, que cubre casi todo su cuerpo. Se dice que este ser es travieso, buscador de aventuras, malvado y busca pleitos. Por otro lado, a las mujeres se les presenta como una especie de sátiro engañador, enamorado y sucio. Que Moán se dejara ver era indicio de grandes males, como por ejemplo inundaciones, terremotos, pestes, etc. Se dice que este ser posee un palacio subterráneo tapizado totalmente de oro y acumula muchas piedras preciosas y abundantes tesoros. También hace de centinela, por eso no tenía tiempo para enamorar. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció el video? Bueno, ¿cierto? Bien. Cuando Bien. Bien, profe. Bien, profe. Cuando yo Bien, profe. cuando yo trato este tema en el colegio, cuando estamos presencial, cada uno lleva o organizo grupitos, cada uno lleva algún compartir o algo y empezamos a hacer como una tertulia de cuentos de miedo, porque estos siempre son cuentos de miedo, ¿cierto? Con esto nos han asustado a todos desde chiquitos, ¿sí o no? Y eso es muy chévere porque uno allá en clase hace mesa redonda, empieza a contar esos cuentos, entonces es muy chévere. Entonces, pues como no podemos hacerlo de esa manera, pues por eso les traje este video. Entonces, para que ustedes entendieran la diferencia entre leyenda y mito. Mito son dioses, ¿cierto? El dios, espérate que yo creo que acá, yo no me acuerdo cómo es, espérate más, no. Vamos por acá. Es que yo silenciar a todos, listo. Ya me acordé cómo era que lo silenciaba a todos. Bueno, y como íbamos en el cuento, ¿cierto? Lo importante de la diferencia entre mito y leyenda. El mito es como el origen de algo. Por ejemplo, el origen de un río, como un dios crea el trueno, siempre se tiene un dios o algo así, un ser con poderes que crea, etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Ese es un mito. Cómo se creó el río Cáchira, bueno, en fin. En cambio, la leyenda son más aterrizadas a ya sea la zona urbana o la zona rural, que mezcla elementos fantásticos con elementos reales. Por ejemplo, la Llorona y todos esos elementos que nos nombraban ahí para dar una lección a los seres humanos que no hagan, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre mito y leyenda. La epopeya, que fue la primera que vimos, son cánticos o son leyendas, nos cuentan sobre héroes, ¿cierto? Que tal héroe fue y por allá mató a yo no sé qué, a un dragón, y que entonces por lo menos la leyenda de Aquiles, que son muy, muy
populares las leyendas griegas y las romanas, entonces que por lo menos este señor llegó y mató el dragón y se llenó con la sangre del dragón, pero solamente le quedó el pedacito en el talón, por eso es que se llama talón de Aquiles, que es la debilidad, ¿cierto? Entonces que cuando estaba en batalla llegó y ¡pum! Le mandaron mejor dicho, un flechazo ahí y entonces ahí se murió. Entonces el talón de Aquiles, ¿cierto que sí? Bueno. Y esas son las diferencias entre epopeya, mito y leyenda. Por ahí quería tomar unos apuntes sobre algunas de las leyendas que se nombraron. Por ejemplo, el sombrerón. El sombrerón se le aparece a quienes, a los borrachos, a los tramposos, a los jugadores. Yo me acuerdo que mi abuelo decía, porque a mí me encantaba cuando eso se reunían y empezaban a echar ellos pola y uno a escuchar todos esos cuentos que echaban los cuchos, los abuelos. Entonces él decía que él bajaba de Chitagá con la venta, con lo que fuera a vender en el pueblo, porque mi abuelo era del campo, y que entrando a Pamplona, si él se encontró con el sombrerón, pero como él era un niño inocente, el sombrerón lo habló con él, le dijo, pero que él no le hizo nada, que el sombrero, y como ellos tenían que llegar en la madrugada para poder vender en la mañana los productos, pero el sombrerón no le hizo nada, pero que a los borrachos, a los jugadores y a los tramposos se supone que el sombrerón sí los golpeaba, en fin, les hacía muchas cosas, ¿cierto que sí? Entonces esa es la lección, no hay que ser borracho, no hay que ser tramposo, no hay que ser jugador. La patasola, ¿a quién se le aparece? A los manes coquetos. Ven una vieja bonita y de una vez se van detrás de la vieja metiéndose por allá un rastrojo. ¿Quién dijo que debían hacer eso? Entonces, para que no hicieran eso, entonces tenían que la patasola era muy bonita, ¿qué tal? Que los llamaba, ellos no se daban cuenta y cuando llegara que le transformaba en una mujer horrible y los aruñaba y de todo. Porque eso dicen también que la Llorona hace eso, ¿cierto? El hombre caimán. Hay una canción sobre el hombre caimán. Supuestamente ustedes, pues no sé si conozcan algunos, pero Barranquilla tiene en Puerto Colombia mar y está atravesado por el río Magdalena. Y hace mucho tiempo, pues cuando no tenía uno agua en la casa, ejemplo, pues ustedes saben que hace mucho tiempo, pues eso no era de todo el mundo, hace muchos años. Entonces las mujeres iban a lavar y se iban a bañar al río Magdalena. Y no faltaba el que se ponía a mirarlas desnudas por ahí a lavar, ¿no? No falta el fisgón. Entonces, dice que este man se fue para donde un brujo y no, es que me encantan las mujeres desnudas y tal y por allá. Y cuando fue que se echó el brebaje para transformarse en caimán, pero el amigo se asustó, le cayeron unas goticas y solamente se veía la cabeza que era de hombre, entonces por eso era el hombre caimán, ¿cierto? Y nunca pudo volver a ser como era antes y la mamá era la que le llevaba la comida por fisgón. Entonces eso es una lección, que si las mujeres están lavando y eso, y que si ellas estaban bañando, usted no tenía por qué ser cochino e irse a mirarlas allá, ¿cierto que sí? Otra que les quería contar era una que me llamó mucho, a Jair cada ratico se le cae pobrecito el internet, una que me contaron cuando yo estaba chiquita, era el cojito. Esa no sé si aquí en La Esperanza se haya contado esa. Mi abuela me contaba que ellos cuando se iban para la finca y ellas llevaban por lo menos a mi tío o a mi mamá chiquita o chiquitos, empezaba un cojito y que se reía y se reía alrededor de la finca y era que se quería robar el niño, ¿cierto? Y que si ellos no podían dejar los bebés solos porque se robaban el bebé y se los llevaba para una cueva. Y contaban que alrededor de, por lo menos del fuego o algo así donde estuvieran, aparecían unos pies chiquiticos y que habían niños que eran como lúcidos y que se los alcanzaba a llevar y que cuando los encontraban eran en una cueva y que se reían solitos y todo eso porque veían al cojito ahí. Entonces, son muchas lecciones. ¿Cuál es la lección? Que los niños no se pueden dejar solos y menos en el campo, imagínense, porque no falta que llegue a la finca y se lo roba, ¿cierto? Y les hace daño. Entonces, todo tiene una intención pedagógica de educar a los seres humanos en cuanto a lo que no debemos hacer. ¿Listo? Ahora abro el espacio para preguntas y para dudas. ¿Alguno de ustedes, alguna de mis muñecas, o muñecos, tiene alguna duda sobre el tema? No, profe, ninguna. No, profe. Bien. No, profe.
Pregunte, mi amor. No, profe. Ah, bueno. profe. No, Listo. profe, ninguna. Yo escuché por ahí a alguien que tenía una pregunta, ¿no? Si tienes alguna pregunta, hazla. Yo escuché, no, profe, tengo una pregunta, ¿no? ¿O fue que yo estoy ya sorda? Yo creo que sí estoy como sorda. Bueno, listo, mis hijos. Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer en la guía. Es muy fácil. Un resumen, un mapa conceptual y me cuentan una leyenda que ustedes se sepan. No necesariamente siempre tiene que ser la de la Llorona, hay una la de la bola de luz. Uy, tantas leyendas que nosotros tenemos en Colombia que son muy, muy bonitas. La del pajarraco, la del sombrero, la de la bruja. Eso es lo que hay. También, eso es lo que hay, leyenda. Entonces me cuentan cómo es la leyenda, ¿cierto? El pescador. El pescador, todas esas tantas cosas que hay y me le hacen un dibujito y con eso cerramos el tema y cerramos periodo. Chicos, no se les olvide enviar su nota de autoevaluación, porque nota de autoevaluación que yo no consiga la dejo en 3 y ahí la paso en el sistema así. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les quería comentar? Nada. WhatsApp, profe. Sí, mi amor, cuando usted me entregue el trabajo, ahí coloca, o lo coloca en la hoja, dice nota de autoevaluación, donde usted hizo el trabajo, que recuerden que deben recortarla, pegarla en su cuaderno. Exacto, mira, ya está el señor, Sebastián está mostrando el sombrerón. Esto... Es la maldición de los compadres. Ah, el de los compadres. Ah, que esa es otra. Que supuestamente uno cuando es padre... recortar. Espérame tantito. Que cuando uno es padrino, lo declaran a uno padrino o madrina de un niño, uno no puede que uno se separó del marido e irse a casar con el compadre, ¿no? Porque eso está mal. Y esa es una de las leyendas que nos cuenta la leyenda del compadre. Eso es una lección que nos enseñan ahí. ¿Listo? O lo que quieren hacer ver en esa lección. Bueno, como les venía diciendo, no se les olvide enviar su nota de autoevaluación, recortar ese tema, pegarlo en el cuaderno y desarrollarlo en el cuaderno, pero ponerme, cuando me lo manden por WhatsApp, quién fue el que lo hizo. ¿Listo? Porque pues yo tendré mucha cara de bruja, pero yo adivina no soy. ¿Listo? Entonces, decirles que los quiero mucho, que estén muy pendientes, que envíen su nota de autoevaluación, que con esto ya cerramos el tercer periodo y arrancamos el cuarto periodo. ¿Listo? Que se cuiden mucho, que por más que el gobierno ya haya dado vía libre para que todo el mundo esté en la calle, es mejor que nos cuidemos, que días vi un informe de La Esperanza, hay 6 casos de COVID acá, entonces entre más nos cuidemos, mejor, entre menos tengamos que salir de la casita, mejor para todos, ¿listo? Porque esa enfermedad no es sencilla, puede que no les dé mucho... Profe, la foto. Ay, la foto. A ver, ay, sí, esos ya están todos, ya los tienen los otros profes, a ver, la foto. Listo, a ver, me falta Jair, Darly, Dayana y Carlos, que no muestra. Ah, ese Carlos más aburrido, nunca muestra la cara. Yo creo, yo lo imagino a Carlos con la picha todavía, sin bañarse la cara, todavía. Ay, mira, ya hay una nesquita. Listo, vamos a ver. Listo, ya hice el imprint pan para ponerlo dentro de mis evidencias. Decirles que entre menos tengan que salir, muchísimo mejor, porque pues hay que cuidarlos. Ante todo, pues todavía ya es que la vacuna de la vacuna es que los rusos funcionó, Dios, gloria a Dios, pero quién sabe si eso nos llegue por acá a Colombia, pero entonces hay que tener mucho cuidado. Los quiero mucho, saludos. ¿Y eso por qué le toca salir, señorito? Porque me cogieron unos puntos en la cabeza y por eso me toca salir al hospital hoy. Ay, doctor, ¿y usted qué estaba haciendo?